caso de implementación de nuevos productos, eh, tenemos el horno eléctrico y el caloventor. Yo puse imágenes referenciales, pero son estos los dos productos, ¿no? No son las marcas, no es la empresa, digamos. Tenemos el primer caso, el del caloventor, digamos, como una vez que se aprobó la idea, la iniciativa, eh, la parte de desarrollo empezó un relevamiento de las partes del caloventor, del producto en sí. Eh, Como ven, el producto tiene dos carcasas en general, digamos, suele tener dos carcasas, una doble carcasa inyectada en plástico y, bueno, todo un convector acá, digamos, y toda una parte eléctrica, y bueno, perillas, botones, todo un cableado, digamos. Acá lo que se hizo fue investigar y no se generaron algunas ideas de parte del equipo de diseño, pero el sector de dirección y comercial decidió avanzar con un caloventor que era parecido, muy parecido formalmente a uno que ya existía, ya estaba en el mercado, no quizás en el mercado nacional, pero no hubo, digamos, una propuesta muy innovadora en este sentido en el producto, eh, sino que la idea de la empresa fue un poco más eh, tratar de asemejar su producto a uno que ya existía, ¿no? Entonces, digamos acá, desde la dirección se decidió ir por ese camino y eh, se comenzó, digamos, el prototipado, la parte de investigación ya de la forma y de la forma final del caloventor. ¿Cómo se fue haciendo esto? Con prototipos en impresión 3D, ¿no? Hubo mucho de probar, digamos, cómo iban a ser esas carcasas inyectadas, eh, y luego entender también cómo las partes se iban a relacionar entre sí, cómo se iban a relacionar con todo lo de adentro, eh, dónde iban a estar por ahí las partes donde el material iba a tener lo que se dice rechupes, que es como donde se empieza a hundir un poquito el material. Entonces ese también hay que trabajarlo en el interior de la pieza, porque, por ejemplo, por estos sectores, a veces por algunos sectores empiezan a ver lo que se dice como rechupes, digamos, se hunde, ¿no? El material se hunde porque está sucediendo algo adentro de la pieza que nada, que tiene que estructurarse más, tienen que hacerse estas costillas, y evitarse, digamos, que se junte mucho material en una parte o que haya muy poco material en otra. Eh, Hay toda una investigación muy minuciosa de cómo tiene que ser la forma final y los espesores, cómo van a estar, digamos, en la carcasa, ¿no? También para usar la menor cantidad de plástico posible. Eh, y después, bueno, se empezó con esto, entonces tenemos acá un poquito lo que es el producto en sí. Para este producto, la empresa ya contaba con máquinas inyectoras, eh, por lo cual eso no hubo que hacer una inversión. Pero sí hubo un gran proceso de prototipado 3D. Después hubo todo un planeamiento de un layout de planta y eh, también una inversión en la parte de tampografía que había, pero digamos, también se invirtió para, para poder fabricar este producto. Digamos, hubo todo un montaje también de esta parte del layout de planta, eso es muy importante porque también se, se pensó en cómo era la línea de montaje, eh, cómo iba a ser, digamos, también la distribución, digamos, el packaging. Por otro lado, esto lo vemos al final, pero ese,
es muy importante, digamos, toda esta parte. Y después toda la parte interior, eléctrica, digamos, el ventiladorcito, el conector, todo eso, eh, también se pensó como algo que viniera de China. Las máquinas, digamos, la parte interior, lo que serían los kits del interior, los kits eléctricos, se compraban en China. Y, digamos, lo que se hacía acá era el carcaseo. Básicamente el carcaseo con el armado, el montaje. eh, y bueno, acá terminaba la parte del caloventor. Eh, Después vamos a ir un poco al horno eléctrico. El horno eléctrico tuvo un desarrollo más grande, digamos, que el caloventor, porque hubo sí un poquito más de libertad en la parte de las propuestas de producto, ¿no? En la parte de diseño. Se pensó toda una línea, ¿no? de, de hornos, porque los hornos vienen en distintos tamaños y vienen también con distintas prestaciones, algunos vienen con hornallas, otros sin. eh, entonces no podés sacar un solo tamaño de horno, tenés que sacar la línea, digamos, de todos los modelos. Entonces hubo también una investigación, un relevamiento. Esto es, nada, comprar los hornos que ves en el mercado, llevarlos a la fábrica, desarmarlos todos, ver qué tienen adentro, cómo las partes se relacionan entre sí, desarmarlo, pero desarmarlo tipo totalmente, ¿no? Lo mismo con el caloventor, hay todo un proceso de investigación acá de- del producto y sus partes y procesos, ¿no? En cuanto a lo que es eh, la parte fabril, porque estamos hablando de una empresa, no estamos hablando de un diseño, de que, bueno, vamos viendo, esto es una empresa que quiere producir estos productos, entonces todo va como en simultáneo, ¿no? Es lo que se ve un poquito por ahí en la bibliografía, lo van a ver, esto de la ingeniería simultánea, digamos, donde como una parte donde la parte ingenieril se relaciona con la parte de diseño, que se relaciona con la parte de producción, que se relaciona también con la parte de dirección. Hay como todo el conocimiento, digamos, del proyecto incumbe varias partes al mismo tiempo. No sucede que el diseño trabaja por su lado y después pasa todo el fardo a la parte de desarrollo y después pasa todo. Digamos, esto eh, es bueno que, digamos, que haya como un intercambio, ¿no? Entre los sectores. Eh, entonces, esto sí tuvo un bastante desarrollo de diseño y para el caso de los hornos eléctricos hubo una inversión fuerte en maquinarias. Las máquinas eran las máquinas de procesamiento de chapa. El horno básicamente está hecho en chapa. Tenemos una parte interna, a ver si lo muestro acá. Bueno, acá había hecho algo, pero había buscado, pero solamente para una cosa referencial para mostrarles, digamos, tenemos toda la parte, por un lado la parte eléctrica, eh, la parte eléctrica es el kit del horno que ya viene, digamos, se compraba en China, pero el kit era bastante más amplio por ahí que en el Caloventor, porque incluía la puerta, las bandejas, las perillas, toda la parte eléctrica, eh, todo esto derechito, digamos, de un proveedor en China. También eso se desarrolló, se pidieron muestras, eh, se pidieron otras muestras, eh, hubo todo un sector de compras involucrado en este proceso del pedido de las muestras, de la gestión para que esto llegue, la comunicación con el proveedor en China, eh, tanto para el caloventor como para el horno, ¿no? Entonces, el horno, en este caso, tenía varias partes que venían de China y todo lo que fue la carcasa, por decirle así, la parte interior, que tenemos la parte interior en general tenemos una chapa
distinta que la parte exterior. La chapa tiene que tener resistencia al calor, mucha resistencia al calor, en general es chapa galvanizada adentro, y afuera eh, es otro tipo de chapa, ¿no? Es chapa más común, digamos, chapa negra. Entonces tenemos toda una investigación de, bueno, cómo las partes, cómo son, en este caso son varias, depende cómo se arme, eh, cómo se iban a relacionar entre sí, los procesos que iba a tener la chapa, etcétera, ¿no? Y también hubo un desarrollo con los proveedores de las maquinarias, digamos, cómo estas máquinas iban a poder llevar a cabo estos diseños que se estaban planteando. Entonces, la persona que estaba a cargo del proyecto de diseño de los hornos estaba en constante comunicación con los proveedores de las maquinarias para cuando se empezó a desarrollar un proveedor de máquinas de procesamiento de chapa. Este proveedor era de Europa. Entonces, esta persona estaba en constante comunicación. Bueno, decía, bueno, planteaba una forma, decía, bueno, esto se puede hacer así, y el mismo proveedor decía, no, mira la chapa, esto no se puede punzonar así, o por ahí le decían, sí, podés hacer una pequeña deformación con un punzón, que hay punzones tanto de corte y deformación, como de deformación sola. eh, Existen, además de que la deformación puede ser también hecha por estampado, ¿no? Digamos, la misma máquina que punzona puede deformar también la chapa. Entonces se investigaron las herramientas que estaban en el catálogo de esta empresa, a ver qué se podía hacer. Se plantearon, hubo mucho intercambio durante más o menos, yo diría que más de 6 meses, de desarrollo, diseño y desarrollo, digamos, de este producto. Y, y bueno, una vez que se terminó, incluso se le mandaron los archivos de producción del prototipo al proveedor, y el proveedor realizó las muestras de las chapas, las chapas punzonadas y plegadas, e hizo partes o hizo incluso un prototipo entero del horno, porque bueno, era una inversión grande, ¿no? En las máquinas. Y la idea era que viniera ya todo, las máquinas debían ser programadas para producir ya las formas que estaban planteadas en el diseño. Pero esto no sucedió así. Digamos, las máquinas llegaron y las personas vinieron también desde Europa con las máquinas para capacitar tanto a la parte de los operarios que iban a usar las máquinas. Las máquinas básicamente eran máquinas de punzonado, digamos, y máquinas de plegado, y habían robots también en ambas máquinas. Había todo un sistema automatizado de producción. Entonces ellos debían capacitar a personas para operar las máquinas y a personas para programar, perdón, lo que las máquinas iban a realizar. Y hubo todo un momento, digamos, de capacitación. Se planteó también un layout de planta nuevo. Este layout iba a ser utilizado tanto para los hornos como para los caloventores. Se iban a repartir la producción, algunos días iban a ser hornos, otros caloventores. La parte de las máquinas iba a abastecer a, a la parte de ensamble de las carcasas necesarias para la producción. Por otro lado, la parte de logística y compras iba a abastecer con la parte eléctrica y el kit que les contaba que tenía todas estas partes del horno. Lo mismo en el caloventor, ¿no? Las máquinas inyectoras abastecían a la parte de ensamble. Digamos, acá se armaba todo, se chequeaba, se tampografiaba también. Tampografía, estamos hablando de también la gráfica de las perillas, los indicadores,
y el mismo logo también, o los logos que tuviese en el frente o en los laterales del producto. Así que nada, hubo todo un proceso, digamos. La idea era abastecer a este sector que contaba con operarios que iban a trabajar en uno o dos más turnos para sacar adelante la producción. Acá se hacía todo y terminaba el producto en su caja, digamos. Eh, Así que bueno, hubo todo un proceso, una inversión grande, y también hubo varios traspiés. Cuando las máquinas llegaron no estaba terminado de desarrollar el producto, ni estaba programado. Hubo todo un proceso de programación. Las máquinas, había una planificación de- empresarial, digamos, la inversión no solamente era, digamos, de la empresa, sino que había clientes que habían invertido, eh, habían invertido también en todo esto, y a cambio de tener productos en determinada fecha. Entonces, la empresa dijo, bueno, llegan las máquinas y no sé, en 2 semanas estamos produciendo. Esto fue como, digamos, algo que no sucedió, porque bueno, estos procesos en general, las implementaciones así de este tamaño son muy largas, digamos. Es muy largo el proceso desde que se arranca realmente desde cero con la producción, ya cuando todo hecho, ya con las máquinas, ya con el diseño, el desarrollo, todo, hasta que se puede producir lo que realmente se planificó, ¿no? Tenemos todo un proceso de adaptación, que tenemos un montón de factores humanos en el medio de que, bueno, las personas fueron capacitadas, pero ya una cosa es que estés capacitado, que hayas aprendido, y otra cosa es que lo uses realmente bien, quizás por un lado el programa, o la máquina, o lo que sea, ¿no? Hay todo un periodo también de aprendizaje in situ, digamos, de aprendizaje de producción. Entonces, y de experiencia. Entonces, estos procesos por ahí no fueron, vale, les comento, ¿no? Un poquito cómo fue. Bueno, no fueron tomados en cuenta. Y bueno, se tardó un poco más, digamos, en llegar a una buena producción, lo que generó también muchos traspiés, digamos, mucha presión. Había toda una dicotomía entre, bueno, las máquinas, ¿para qué las usamos? ¿Para producir lo poquito que podemos producir ahora o eh, o para probar cosas o hacer pruebas para que más a futuro podamos producir más? Digamos, no se sabía, en general ganaba la parte productiva, ¿no? Entonces había poco nada, hay mucho de prueba-error. eh, Estas son cosas que vienen de afuera y cosas nuevas, sean de afuera, sean de acá, digamos. eh, Nada, hay un tiempo, digamos, de adaptación, cosas que se rompían, que no sé por qué no se sabían usar, eh, que yo hay nada, un periodo que fue bastante más largo que el que ellos esperaban, que fue más o menos de 6 meses, que es lo que en general se piensa para estos periodos, ¿no? Eh, Esto más que nada pasó con los hornos, pero también con el caloventor, que tenía como errores la matriz que trajeron de China, que se tuvo que corregir. Esto se pidió, digamos, se mandó a hacer la matricería luego de que se prototipó y se aprobó el diseño, el desarrollo del prototipo en 3D, se, se mandó a hacer la matriz a China, ¿no? Y bueno, llegó y hubo que corregirla. También hubo que hacer varias pruebas, los colores, los plásticos, los colores de los plásticos. En este caso, las chapas, las resistencias, los espesores. Se había pensado por un espesor, se hizo en otro. Se tuvo que cambiar el- la forma del horno por muchas cosas que sucedían eh, en, en el producto final, cuando se ensamblaba no cuajaba. La misma chapa tuvo que pensarse la mejor manera de aprovecharla.
eh, y bueno, de sacar la mayor cantidad de piezas de esa chapa de medidas estándar, ¿no? Estamos hablando de chapas que ya vienen en medidas, se pueden después pedir a medida, pero en un primer momento uno no sabe, entonces pide medidas estándar para, bueno, empezar a producir. La idea es producir, la idea es tener electrodomésticos para los clientes que habían hecho una inversión y que estaban esperando sus productos, ¿no? Entonces, los mismos proveedores tuvieron que reforzar la capacitación, hubo muchos problemas técnicos también en las máquinas que por ahí se rompían, etc. Eh, en fin, bueno, esto, este proceso como que fue duro, digamos, pero se llegó a buen puerto. Se empezó con un modelo de hornos y después se fue siguiendo con los demás. Los caloventores, digamos, fueron bien, pero bueno, tampoco salieron en la época, digamos, ¿no? Al tardar, digamos, la temporada fuerte de caloventores, eh, que es una fecha, bueno, anterior, digamos, a lo que es el invierno crudo, que cuando los locales compran los caloventores. No se pudo llegar a esa fecha, entonces llegó una fecha que, bueno, no se vendían tantos. eh, pero nada, se llegó, digamos. ¿No? Muchas cosas no fueron como lo planificado, ¿no? Eh, tenemos al final la parte de los packaging. Toda esta parte se tercerizó. Eh, sí hubo un diseño interno, digamos, de la empresa, una persona, eh, diseñador gráfico que desarrolló, bueno, uno desarrolló una, otra. Eh, no son estas, ¿no? Son referenciales. Pero bueno, esto se desarrolló en la empresa y se tercerizó la producción del packaging. Esto se hizo, digamos, con troquel y con impresión en offset, por la cantidad, ¿no? Estamos hablando de miles de, de cajas. Así que nada, las cajas también tenían el tergopol adentro, eso también se mandó a hacer. Tenemos los manuales, eh, tenemos un montón de partes también en todo esto, que es también la parte de prueba de calidad del laboratorio, donde se probaban también los productos una vez que salían, se probaba, digamos, que calentara o porque andara. Después, una vez en las cajas, eh, el departamento de calidad, también el sector, digamos, a las abría, iba probando los productos. eh, nada. Hubo después, sí, un rediseño del horno, en base a varias cosas. Por un lado, en base a, una, a algo productivo, digamos, a un aprovechamiento de- de la parte de ensamble. Había mucha dificultad para armar ciertas partes, y era más simple quizás de si el horno estaba planteado de otra manera, por lo cual hubo un rediseño en base a eso y en base también a un pedido comercial, en donde se hicieron distintas propuestas para el rediseño y la parte comercial decidió por una. Entonces, a partir de esa, se fueron cambiando, digamos, se empezó a cambiar un modelo y bueno, después, a partir de que se fueron produciendo los otros modelos, cada uno fue, digamos, rediseñado con la nueva imagen, ¿no? El nuevo diseño del horno para que sean familia de productos. Bueno, a ver si me quedó algo por contarles. Les voy a ir contando igual cosas que me vaya acordando, pero bueno, hubo todo un proceso, un lanzamiento y, digamos, fue todo un proceso largo. Digamos, hubieron más ¿cómo decirlo? La parte de gerencial o la parte de la dirección de la empresa estuvo mucho más metida al principio, eh, y durante también la parte del desarrollo del horno al principio, cuando llegaron los proveedores de las máquinas, la capacitación,
toda esa parte, y luego en lo que fueron las mejoras en planta, pequeñas mejoras también de la forma del horno o de la parte de punzonado, eh, que básicamente fue esto, ¿no? Las máquinas no hubo como proceso de estampado, que en un momento sí se pensó en hacerlo, y se hizo en las primeras unidades y después se dejó de hacer, porque era muy problemático estampar, digamos, era muy difícil, porque se pensaba hacer con la chapa ya punzonada. Entonces cuando uno, digamos, hacía un proceso de deformación con una chapa que ya estaba punzonada, eh, la chapa empezaba habían, digamos, distintas tensiones. Entonces no solamente deformabas la parte que querías deformar, sino que también un agujero que tiene que un tornillo que va con otra parte, que estaba, no sé, ponerle a 20 centímetros de ahí o a 10, lo que sea, se corría un poco. O sea, se puede correr unos milímetros, y eso ya hace que no lo puedas atornillar. Eh, entonces, este proceso, digamos, que se pensó en un momento para la parte interior y que quedaba muy bien, luego fue descartado, ¿no? Por motivos básicamente productivos y de calidad. Y bueno, los, había, se podía llegar a investigar algo estimado, digamos, de cómo iba a deformar esa chapa, pero era realmente eh, muy variable, digamos. Era una variable demasiado grande, tenía demasiada tolerancia, tenías que tener demasiada tolerancia y no tenías tolerancia. Vos tenés eh, que poner en la chapa un agujero donde tenés que atornillar eh, a otra chapa que después va atornillada, por ejemplo, a los topes de las patitas, que esto venía del kit de afuera, y todos esos agujeros tienen que estar en la posición perfecta. O sea, tenés tolerancias de menos de 1 milímetro para poder atornillar ahí. Así que nada, no podés tener variables tan grandes, ¿no? Necesitas que salga lo más perfecto posible. Digamos. Esto es un horno, tiene varias partes, es un producto con varias partes, y quizás parece simple o no, pero bueno, no es simple, digamos. Tenés que tener muy en claro que todo tiene que cuajar perfecto o lo mejor posible cuando en la parte de ensamble lo arman, porque si no tiene lo que se llama mucho retrabajo, y el retrabajo es tiempo, y el tiempo son menos hornos por día. Y también puede ser que no quede muy bien, ¿no? Lo que se dice, digamos, retrabajar una pieza porque no quedó bien, no quedó bien el agujero, no sé, agujerear. O sea, no, estas cosas ya tienen que venir perfectas, o lo más perfectas posible, para que, para que sea todo lo más fluido, digamos, posible.